Bueno, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión en línea que tenemos el día de hoy, 18 de octubre de 2018. Nos vamos a centrar específicamente en lo que tiene que ver con las actividades o evidencias de aprendizaje 1 y 2 de esta primera actividad de proyecto de la nueva fase de ejecución. Estamos hablando de la actividad de proyecto número 5, iniciamos actividad de aprendizaje número 1 y en esa actividad de aprendizaje tenemos varias evidencias. En el orden del día, además del saludo, tenemos los lineamientos para la entrega de esas evidencias. ¿Cómo las vamos a entregar? ¿Verdad? Luego vamos a tener un taller en donde se van a desarrollar parte de las evidencias que se deben entregar. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a mirar qué es HTML5, cuál es la diferencia entre HTML y HTML5, para qué nos sirven las hojas de estilo CSS en la versión 3, una sección de preguntas e inquietudes y por último, pues el cierre de la sesión. Entonces, para dar inicio, lo primero que vamos a hacer es revisar cuáles son los lineamientos de las evidencias que se van a entregar. Ya les voy a compartir. Ustedes en los anuncios que tenían, perdón, esta no es la ficha de ustedes. Aquí tienen habilitadas ya todas las actividades de proyecto, ¿cierto? Y estas son las evidencias, estos son los materiales para la actividad de aprendizaje 1, que es identificar las herramientas integradoras de los elementos multimediales. Entonces ya nosotros tenemos todo un trabajo de diseño, un trabajo visual, de animación, etcétera. Ahora vamos a ver cómo integramos todas esas herramientas, o sea, todos esos elementos a el producto multimedia por medio de los lenguajes de programación. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver primero lo que tiene que ver con HTML, HTML5, CSS3, que pues vamos a trabajarlo esta semana. Hay un cuestionario que ustedes deben resolver. Estas dos primeras evidencias son para esta semana. Son en grupo la primera, de ahí en adelante son individuales, el cuestionario. Luego viene una evidencia de trabajo en PHP, ¿sí?, que es para la próxima semana, y un cuestionario en PHP. Por último, nos quedaría solamente lo de la transversal de inglés, que es una evaluación que no está habilitada aún. Se va a habilitar apenas podamos tener el acompañamiento de la instructora de inglés para que les dé los lineamientos y ustedes puedan empezar a resolver esa evaluación. La evaluación pues está enfocada en los aspectos técnicos o palabras técnicas que nosotros usamos mucho en programación y en todo lo que tiene que ver con desarrollo. Entonces, tiene todo que ver, ¿no? Como recorderis, yo les había dicho la vez pasada, en la sesión pasada, que vamos a tener unos eventos de divulgación tecnológica martes y miércoles de la próxima semana. Entonces, el martes vamos a empezar a trabajar con ejercicios en PHP ya aplicados. Vamos a ver qué es PHP, cómo funciona PHP, vamos a aprender a instalar un servidor local, ¿cierto? Y a partir de ahí, entonces comenzar a desarrollar los ejercicios. Esto es individual, evidencia 3. Y por último, el cuestionario de PHP, que después de que ustedes hayan hecho los ejercicios, etcétera, pues no va a tener tanto problema. Miren, aquí para la próxima semana ustedes deben realizar un formulario combinando HTML y PHP. Ese ejercicio lo vamos a hacer en el evento de divulgación tecnológica. Entonces ustedes van a tener de primera mano esto, cómo resolverlo, ¿vale? ¿Qué tienen que entregar? Pues para cada una de las evidencias, aquí está explícito qué se debe entregar. Se deben entregar los ejecutables, ¿sí? Los archivos, en el caso de la evidencia 1, los archivos HTML, ¿verdad?
Y como HTML5 funciona con JavaScript o con algunas librerías de JavaScript, pues todos los archivos que se necesiten para que se ejecuten, primero, un mensaje que nos abra una ventana emergente en el navegador, ¿cierto? Eso es el primer ejercicio. Debe ser funcional. Segundo ejercicio, un reloj digital. Tercer ejercicio, una galería de imágenes. Todo esto en HTML5. Se entregan comprimidos en un archivo zip y lista la primera entrega de la evidencia. La segunda evidencia pues es un cuestionario en HTML. De HTML ustedes le dan comenzar, ya lo tienen publicado también y van a empezar a resolver las preguntas. ¿Listo? ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿Alguna inquietud hasta ahora de lo que hay que hacer? Esta evaluación la tienen ustedes disponible desde los anuncios. Desde los anuncios, está acá. Ya está publicada acá, evaluación publicada, y aquí está. La pueden acceder desde aquí. Por si se les olvida, ahí está. No tienen pierde, mejor dicho. ¿Vale? ¿Todo claro hasta ahí o hay alguna inquietud con respecto a cómo se va a entregar la evidencia, cómo se va a trabajar, cómo se va a hacer? Bueno, perfecto. Ahora, vamos a entrar en materia. Vamos a trabajar HTML5, CSS3. Ustedes ya trabajaron HTML. Yo sé que ustedes ya trabajaron con etiquetas porque en el programa hay una instancia previa donde se ven estas temáticas. ¿Quién me puede decir qué es HTML, para qué sirve y qué es CS3 o qué es CSS? Mejor. Por la experiencia, por el trabajo que han tenido, algunos de ustedes ha trabajado ya con estos lenguajes, pues han hecho adicional a las evidencias que se entregaron previamente algo en su trabajo, han profundizado el tema. Más que un lenguaje de programación, Adriana Milena, es un lenguaje de hipertexto, un marcador de hipertexto. Los lenguajes de programación tienen unas características diferentes. Entonces, HTML funciona con etiquetas, ¿sí? Y pues ustedes saben que el HTML es el lenguaje nativo de Internet. Internet nació y ese lenguaje de programación es el que soporta prácticamente todo en Internet. ¿Qué pasa? Que empezó muy básico. Empezó con unas etiquetas que nos podrían diferenciar en los navegadores, que llevaban negrillas, cómo se colocaba subrayado en texto, cómo se podía colocar un espacio, etcétera. Ya los lenguajes de programación tienen que ver con otro tipo de cosas. Por ejemplo, con interacción con servicios diferentes a las etiquetas que se trabajan con HTML. Estamos hablando de bases de datos, motores de bases de datos, y a partir del uso de los lenguajes de programación nosotros podemos crear algoritmos que no podemos crear en HTML, ¿sí? Entonces los lenguajes de programación sencillamente nos permiten crear algoritmos para hacer cualquier cantidad de cosas, aplicaciones específicamente. HTML no me permite hacer algoritmos, me permite incluir, eso sí, lenguajes de programación para crear esos algoritmos. Entonces el HTML soporta absolutamente todo eso. CSS efectivamente es una hoja de estilo de cascada,
y que nos permite definir los estilos en HTML. Sencillo, el CSS generalmente está directamente relacionado con el HTML. Entonces, yo puedo darle un estilo de texto, estilo de fuente, color, cualquier cantidad de cosas a todo mi código HTML, ¿verdad? Entonces el CSS siempre está directamente relacionado con el HTML. Pero los lenguajes de programación son diferentes. Como les decía, nosotros con los lenguajes de programación creamos programas, sencillo. Con HTML no podemos crear programas, pero el HTML nos soporta todos los lenguajes de programación que uno quiera en la nube. PHP no soporta Java, no soporta .NET, no soporta cualquier cantidad de scripting, JavaScript, bueno, Python. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es trabajar de manera mancomunada, ¿sí?, generando una sinergia entre el HTML, que es la base fundamental, y los lenguajes de programación, combinando hojas de estilo, JavaScript, etc. ¿Vale? Con el solo HTML yo no puedo hacer una consulta en una base de datos, pero con PHP sí, por ejemplo. Con .NET lo puedo hacer, con Java lo puedo hacer. Y eso lo coloco encima de la capa del HTML, o los pongo a interactuar. Eso lo vamos a ver. ¿Listo? Tal vez es un poco complejo ahora, pero si tenemos clara la diferencia entre HTML y un lenguaje de programación, está, digamos, el punto en que con HTML no se pueden crear aplicaciones y con los lenguajes de programación sí, ya con eso vamos partiendo de un punto en donde nos vamos a desenredar. Entonces, ustedes ya trabajaron HTML, unas cosas en Fireworks, trabajaron con Dreamweaver. ¿Han trabajado con Dreamweaver? ¿O con qué trabajaron el HTML? ¿Solo con el blog de notas? Porque HTML lo podemos trabajar con un blog de notas, lo podemos trabajar con cualquier elemento de texto. Con CodePen, sí, es un muy buen editor en línea. Pueden trabajar con ese, no hay problema. Y ahí no podemos tener el CSS y el HTML sin lío. Exactamente, se pasa al blog de notas y se ejecuta. ¿Qué vamos a hacer para que vayamos trabajando con algunos editores más profesionales y que nos brindan mayor capacidad de desempeño? Descárguense de la suite de Adobe. Mañana les voy a compartir el Dreamweaver, se llama. ¿Lo han escuchado? Entonces, el Dreamweaver es un programa potentísimo de Adobe que nos permite realizar páginas en HTML, HTML5, vincularlas con CSS, incluso crear, pues también nos permite crear archivos de PHP, de Java, JavaScript, todo eso, y es muy fácil de utilizar. Es muy fácil de utilizar. Él nos corrige algunas cosas. Ahí yo lo uso mucho cuando trabajamos con páginas web, porque a veces los editores de las páginas web no son tan buenos y entonces no queda centrado una cosa. Yo paso todo a Dreamweaver y después copio el HTML y lo pego y no hay problema, funciona perfectamente. Pero CodePen también funciona, ¿no? Es una solución rápida sin necesidad de estar instalando programas que son siempre un poco pesados, ¿no? Porque tiene una cantidad de características, como les decía, bastante amplias. Entonces les voy a dejar mañana en el resumen el instalador, ¿no? El enlace para que descarguen e instalen el Dreamweaver y validen igual como con los otros programas, pero pues como para que vayamos trabajando, ¿no? ¿Lo pueden hacer con CodePen? Sí, no hay ningún inconveniente. Hay varios editores, yo les comparto acá. Ustedes están viendo, este es un editor en HTML muy parecido a los editores que tienen los gestores de contenidos para las páginas web, ¿sí?
entre otros. CodePen es otro usado muchísimo. Ustedes ya saben cómo lo pueden crear un nuevo proyecto, HTML, CSS y JavaScript. Esto es HTML5. Entonces, vamos ahí, ¿cuál será la diferencia entre HTML y HTML5? ¿Quién me puede decir cuál puede ser la diferencia? ¿Alguno de ustedes tiene la idea de por qué ese 5 les voy contando la historia? Si alguien me puede comentar cuál será la diferencia, vamos avanzando. Yo les decía que la internet nació con HTML. A medida que se fue extendiendo, se necesitaron más funciones. Entonces la versión de HTML1 pasó a la 2, bueno, después de la 2.2.3.xyz, ¿sí? Se van, digamos, perfeccionando algunos procesos, perfeccionando algunas funciones, y llegó un momento en que hubo que hacer un cambio radical, ¿sí? HTML, la versión previa a la 5, no nos permitía varias funciones. Funciones de animación eran complejas, ¿verdad? Mover elementos, todo era muy estático. Todo lo que tenía que ver con animación, etcétera, se hacía antes en Flash, pero Flash tenía varios problemas de seguridad. Tenía también un inconveniente, y es que no era un código universal, un código abierto, era un código de la empresa Macromedia. O sea, todo eso estaba ligado a una empresa, y pues digamos, una de las características primordiales de la internet y de todo lo que se desarrolla en ella y sobrevive es que es abierto, es libre, no le pertenece a nadie, se construye de manera colaborativa, regulada, con protocolos, etcétera, pero nadie puede apropiarse de HTML ni de ninguna de sus versiones, incluida HTML5. Entonces, HTML5 nació por la necesidad de empezar a desplazar esas tecnologías. Entonces ya HTML5 lo que hace es mezclar eso que ustedes ven acá. HTML, unas nuevas funciones, CSS y JavaScript, algunas librerías del lenguaje de scripting. Este lenguaje nos permite a nosotros tener mucha más maleabilidad, ya que podemos hacer animaciones, podemos crear juegos con JavaScript e incluirlos en HTML. Si nosotros hacemos una página con HTML sencillo, no hay problema, lo podemos hacer con etiquetas como están acá. Yo les voy a compartir también ese enlace, que son etiquetas de HTML y HTML5. ¿Por qué? Porque el HTML5 pues tiene muchas cosas heredadas de sus predecesores, como por ejemplo la etiqueta body, que es donde va todo lo del cuerpo del contenido principal del documento, el elemento script, que define que hay un script en Java o en otro tipo pues generalmente es JavaScript, que se va a ejecutar, ¿sí?, sobre el HTML. Luego vienen otras funciones que, como ustedes tienen acá, el 5, son funciones exclusivas ya de esa versión. En HTML no encontramos la etiqueta sección, ni la etiqueta nav, ni artículos, ni aside. Los headers, que son H1, 2, 3 hasta el 6, estaban en HTML y nos definían los encabezados, ¿sí? Ya la etiqueta header está en HTML5, footer, address sí estaba en HTML, main es también de HTML5. Entonces miren, aquí pueden ustedes diferenciar las funciones de HTML y de la versión 5, las que se incorporaron en la versión 5. Y también tienen ahí además la descripción de qué es, de para qué sirve. Entonces ya
con esto ustedes pueden empezar a estudiar pues algunas cosas que de pronto tengan dudas, ¿no? Aquí aparecen cualquier cantidad de elementos para formularios, para tabular, para los contenidos, para el contenido incrustado, ¿sí? Que no es, que se trae de otro lado. Por ejemplo, cuando yo voy a incluir en mi página algo de YouTube, yo necesito incrustarlo, generalmente con esto, con el iframe. Ya estaba en HTML, pero se usa en HTML5. Entonces uno incrusta dentro de la página un contenido externo con esa etiqueta. Bueno, eso como para contextualizarlos. Si ustedes trabajan en CodePen, donde está esta información, el enlace de este enlace, donde está la información de HTML5, ya se los voy a compartir, mañana se los dejo también en en el resumen y con la grabación. Entonces todo eso lo tienen ustedes ahí. ¿Qué vamos a hacer? Sencillo, miren, vamos a trabajar 3 ejercicios. Aquí está en la evidencia. Primero es un mensaje con JavaScript, ¿sí? Que nos diga, que nos aparezca una ventana emergente. Entonces ustedes se vienen acá y aquí pueden leer qué es, cuál es la estructura de los contenidos, el desarrollo de contenidos, que es JavaScript, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata JavaScript? ¿Cómo se enumera? ¿Cómo se enuncia? ¿Cómo llamamos nosotros un archivo en JavaScript? Siempre es .js, entonces él va a crear un archivo, ustedes van a crear un archivo con extensión JS para el JavaScript y un archivo con extensión HTML para el HTML, ¿cierto? Ahora, ese archivo HTML tiene unas características, etcétera. Pueden leer todo esto que tiene que ver con los selectores, acerca del get. No nos vamos a enfocar tanto en eso, sino en la práctica. Si ustedes pueden ir haciéndolo, por favor, háganlo de una vez, ¿vale? Abran el CodePen y vamos haciendo para que luego pasen al blog de notas. Yo les digo cómo se hace en Dreamweaver. Vemos el entorno de Dreamweaver y vamos solucionando, ¿vale? Entonces miren, aquí también está cómo se asignan los eventos y los ejemplos, que es en lo que vamos a trabajar. Entonces, este es el primer ejercicio que vamos a hacer, el mensaje con JavaScript. ¿Qué necesitamos? Necesitamos 2 entornos. Uno, que es la página en HTML, y otra que es el código JavaScript. ¿Sí? Cuando ustedes, ahorita les explico de qué se trata toda esta yo les decía que el lenguaje de programación o de script nos sirve para hacer algoritmos. Esto es un algoritmo, ¿sí? Lo que vimos con Animate es JavaScript y funciona más o menos de la misma manera. Miren, ¿sí ven? ¿Sí se dan cuenta acá? Hay que tener claro ciertas cosas con las comillas y con los navegadores. Eso lo vamos a ver en un momento. Entonces aquí tienen que es el primer ejemplo que vamos a hacer. ¿Cuál es la explicación línea por línea? Miren, línea 1, línea 2, luego cómo se llaman las funciones, etcétera. Y aquí podemos resolver este primer ejercicio, que es hacer una ventana emergente. Hacer una ventana emergente en con JavaScript. Luego, eso ya lo van a hacer ustedes, van a hacer un reloj digital. Van a hacer un reloj digital. Y aquí vamos a necesitar solamente un documento, un HTML y miren la etiqueta script. ¿Sí ven que tiene la etiqueta script? Quiere decir que se va a ejecutar un script dentro del HTML. ¿Vale?
que es diferente acá, porque nosotros acá en el primer ejercicio lo que estamos haciendo es llamando, ¿sí?, un script que está en un documento afuera, en la misma carpeta donde yo voy a guardar mi HTML. Tengo que guardar ese archivo que dice mi archivo javascript.js. Entonces vamos a iniciar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Antes de iniciar. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? ¿O estamos bien hasta ahora? Bueno, perfecto. Entonces hagamos lo siguiente, miren. Lo primero que hay que hacer es describir el tipo de documento que nosotros vamos a crear. Si vamos a estar trabajando con un bloc de notas, que es lo más genérico, pues sencillamente tenemos que darle esa primera línea donde dice doctype HTML, ¿sí? Tenemos que decirle que es un documento de tipo HTML, y en la segunda línea dice que el HTML, el lenguaje del HTML es español. ¿Por qué? Porque el navegador va a trabajar con unos caracteres exclusivos para español, que no tiene el inglés, por ejemplo. Las ñes, ¿sí? Eso es algo que en inglés no existe. Por eso tenemos que darle el español. Esto que dice head, ¿qué será? ¿Quién me puede decir qué es ese head? El encabezado. Perfecto, Diana Carolina. En el encabezado nosotros decimos, ¿sí?, hacemos referencia a varias cosas. Primero, ¿qué caracteres vamos a utilizar? Eso está asociado directamente al lenguaje español. Aquí decimos que un ISO 88591, ¿sí? Eso es digamos, un conjunto de caracteres que están asociados al español. Luego viene la descripción. Viene los metacontenidos son etiquetas que nos sirven para que cuando Google o cualquier otro navegador nos vaya a rankear, sepa qué es lo que hay en esa página web. Entonces, un metaname, los metadatos tienen varios elementos. Primero, el nombre. Entonces, la descripción. Entonces yo aquí hago una descripción, el nombre, por ejemplo, mi primer archivo en HTML, o archivos en HTML, o código en HTML. ¿Qué contiene? Un ejemplo de HTML5. Entonces miren cómo se debe realizar la etiqueta. Siempre hay un menor que y un mayor que funcionan como unos paréntesis, ¿verdad? Entonces usted en esos paréntesis siempre va a colocar las etiquetas. Cualquier etiqueta en HTML se coloca dentro de esos mayor que y menor que nos funcionan como paréntesis, donde inicia y donde acaba esa etiqueta, ¿verdad? Ahora, viene también en otra, esos metadatos que, como les digo, sirven para que los navegadores sepan de qué es, cuáles son las keywords o palabras claves, ¿sí? Entonces, descripción, aquí, contenido, ejemplo de HTML5. Esa es la descripción de la página. ¿Qué es lo que tiene? Luego, keywords, palabras claves, contenido. ¿Qué palabras claves tiene? HTML, CSS3, JavaScript, que es lo que nosotros vamos a trabajar. Luego viene otra etiqueta que se llama título. Se dan cuenta que esta etiqueta tiene title o title entre menor que y mayor que. Luego viene este texto, es el título del documento,
y viene otra etiqueta igual, title, pero con el slash. ¿Sí? Entonces esto quiere decir que lo que esté dentro de esas dos va a ser el título del documento, el nombre de su página HTML o HTML5 en este caso. HTML5, ¿por qué? Porque vamos a usar JavaScript ya. Esa es una de las funciones del HTML5. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el meta, donde dice meta, no tiene sino digamos un paréntesis, llamémoslo así, ¿sí? Menor que y mayor que. Pero en el título tiene dos, el título inicial y la etiqueta donde termina el título. Siempre que tengamos dos etiquetas, la etiqueta final debe tener un slash. Ahora, tenemos otra etiqueta luego en el código, en la línea 8, que dice link. ¿Y dónde está, digamos, qué tipo de link es o qué enlace vamos a importar? Sencillo, vamos a importar una hoja de estilos, dice Style Sheet, y href nos indica siempre dónde está. Ese href siempre es dónde está. ¿Dónde está qué? Lo anterior, la hoja de estilos. Entonces, ¿dónde está? Pues sencillamente está en la misma carpeta donde yo tengo este documento HTML y se llama la hoja misestilos.css. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es aplicarle los estilos que tiene esa hoja de estilo al HTML. Sencillo. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Hay algún inconveniente? ¿Hay alguna duda? Estoy explicando línea por línea porque esto es genérico. Para todos los documentos HTML siempre va a haber un encabezado. Siempre. Va a haber un encabezado y va a haber un body. Siempre. ¿Sí? Ahora, aquí como solamente vamos a tener una ventana, no tenemos contenido, pues no, el body no nos hace falta. Pero en general todos tienen head, body, descripción de documento. ¿Claro hasta ahí? Bueno, si tienen alguna duda, por favor levanten la mano. No quiero extenderme tanto, pero sí quiero hacer hincapié en cosita por cosita para que no tengamos problemas. Luego viene en la línea 9, que es la línea importante, pues de las más importantes, porque si yo no tengo los metas, no pasa nada. Si no tengo los metadatos, la descripción de los metadatos, pues no pasa nada, sencillamente los navegadores no me lo van a rankear de la mejor manera, pero pues se ejecuta. Si yo obviamente no tengo el link de los estilos, pues en mi hoja, mi HTML no va a presentarme ningún tipo de estilo, pero se va a presentar el contenido. Y realmente este ejercicio, la línea más importante es la línea 9. ¿Por qué? Porque dice que va a haber un script, ¿sí? Que tiene una ubicación src, es la ubicación, ¿sí? Se le da igual, abre comillas, cierra comillas, y le dice mi archivo JavaScript.js. Se puede llamar solo archivo JavaScript, como ustedes lo quieran llamar, ¿cierto? .js. Cierran, mire cómo está el src, que es como de dónde cargo yo mi script, ¿cierto? Está dentro de la primera etiqueta. Ojo, está dentro de la primera etiqueta. Entonces, el src, que es de dónde cargo yo algo, para este caso un archivo de JavaScript, debe estar dentro de la primera etiqueta de script. Luego, la segunda etiqueta, que es la que cierra con el slash, está solita. Entonces, ojo con eso. ¿Vale? Ojo con eso. Vamos a hacer entonces eso en CodePen. Les voy a pegar acá. Aquí que tengo un código, pues para no ponerme a escribir. ¿Sí? Este código es diferente. ¿Por qué? Porque es el código que me genera el Dreamweaver. ¿Sí? Me genera el Dreamweaver cuando yo abro una página
una página genérica de HTML. Mire, yo creo una página nueva que tengo hasta sin título. Esta es la interfaz del Dreamweaver CS6. El CC 2018 es un poco diferente, no, digamos funcionalmente tiene esta misma división, los archivos pueden ir acá, el entorno es más oscuro como de toda la suite CC, pero cuando yo creo un archivo, él me dice documento HTML público, que es más o menos lo mismo que tenemos acá en el JavaScript, donde dice HTML lang. Perdón, mire, yo puedo editar acá, yo puedo colocar esto, pegarlo, HTML lang, que es del lenguaje, yo le doy igual, le doy S, ¿sí? Él aquí me dice, mire, ojo con esto, tiene un problema acá, ¿sí? Me va indicando cuáles pueden ser los posibles problemas, ¿vale? Entonces, el lenguaje que tiene acá es un lenguaje que se descargan las librerías de esta página. Entonces, él aplica para todos los lenguajes. Esto es genérico, pero yo le puedo decir acá S, español, ¿sí? Lo mismo XMLNS, que digamos son otras librerías que tiene HTML cuando uno las va a utilizar. ¿Se puede obviar? Sí, se puede obviar, yo lo puedo quitar. ¿Y funciona? Claro que funciona, ¿sí? Luego viene entonces el head. Aquí está el head y aquí termina el head. Entonces son como paréntesis. Mire, si yo le doy aquí a esto, al head, yo puedo seleccionar todo esto y listo. Mire, yo el encabezado lo puedo empezar a trabajar de esa forma. ¿Por qué? Porque a veces tenemos varios elementos aquí en el HTML y yo digo, bueno, el head no lo necesito ver, entonces lo oculto, selecciono y lo oculto. Estos son herramientas que no tienen los demás editores en línea. Entonces aquí mire, en meta, que tengo el tipo de carácter UTF-8, que es para español, ¿sí? ¿Qué contenido tiene? Etcétera. Puedo colocar cualquier cantidad de metas. Hay muchas etiquetas para metadatos. Aquí nosotros vimos unos ejemplos, aquí hay otros. Luego viene la etiqueta título. Mire, yo aquí le puedo cambiar el título. Entonces yo le puedo colocar mi primer HTML5. ¿Listo? Cuando yo lo voy a guardar, tengo que darle cualquier lugar. Voy a colocarlo en el escritorio, en una carpeta cualquiera que se llame escena, y voy a crear una carpeta que se llame HTML5. Selecciono la carpeta y le coloco aquí dentro de la carpeta HTML5 hay un archivo que se llama html5.html. Él me lo guarda ya de una vez como HTML. Mire, lo puedo guardar de cualquier cantidad de formas, porque hay muchos archivos que se utilizan del lado del servidor, HTML, SHTML, bueno, eso no, digamos, no nos vamos a confundir con eso, pero lo vamos a guardar como HTML. Ya, listo. Él por defecto me deja el body y donde termina el HTML. HTML inició acá y termina acá. Body inició acá, termina acá, son como paréntesis. El head empezó acá, terminó acá. Título empezó acá, terminó acá. Si yo le quito esto, va a haber un error, ¿cierto? No me va a tomar el título. Aunque hay unos navegadores que corrigen algunos errores. Y en los metas no tienen sino una sola línea. Entonces aquí, esto es la estructura. La voy a copiar y la voy a pegar acá en el CodePen, ¿verdad? Para que no haya tanto, para no tener que escribir. Entonces vámonos al CodePen. Y lo pegamos acá. Solo el head.
¿sí? Solo el head. ¿Qué pasa? Ustedes saben, ustedes ya han trabajado con CodePen. Cuando yo genero todo esto, ¿dónde aparece el resultado? ¿Dónde se ve? ¿Dónde lo podemos visualizar? En el explorador. Listo. ¿Y cómo hacemos para visualizarlo en el explorador, Diana Carolina? En el explorador, en la ventana de al lado. Ajá, eso. Yo estoy aquí encima de Change View. Entonces acá yo le puedo decir cómo quiero el layout. ¿Sí? Yo lo tengo así. Ahorita estaba así. Y lo que yo haga se me ve en la parte blanca. Pero yo lo puedo tener acá. Eso depende de la elección de cada uno. ¿Vale? Entonces todo lo que nosotros vayamos a hacer va a ir acá. Por ejemplo, yo les voy a colocarlo, les voy a terminar acá de colocar esto. Miren, en el body. Hola mundo. ¿Sí ven? Yo escribí en el body y él automáticamente aquí me escribió. Entonces todo lo que vaya en el body va a estar ahí. ¿Sí está claro, no? Ojo que le tuve que colocar el body. Si yo le quito el body, pues sencillamente aquí no va a aparecer nada. Entonces en la página nosotros podemos escribir en el body y listo. Listo, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Miren lo que nos dice acá. Nos dice que hay un link para cargar la hoja de estilos. Así se carga. No lo vamos a cargar, ¿por qué? Porque no me voy a poner a hacer una hoja de estilos ahorita. Ustedes la hacen luego, ¿vale? Ustedes ya saben hacer una hoja de estilo. Mira, aquí está el bloque de la hoja de estilo, cómo se debe hacer para la fuente, el color, la alineación, etcétera. Eso ya lo saben hacer para que les presente de la mejor forma el reloj. Entonces eso lo van a hacer ustedes solitos. Vamos a hacer ¿qué? El script, mire cómo está, script src mi archivo javascript.js. Entonces, ¿qué tengo? ¿Dónde va? Va acá antes de que se termine el head. Entonces yo le digo esto es mi paréntesis, ¿sí? Este es mi paréntesis. Aquí me aparece, ¿por qué? Porque yo no le he dado esto. Miren, entonces él me dice script y automáticamente me cambia de color y se va acomodando el código, ¿sí ven? Como yo no tenía nada, entonces él me va mostrando en el encabezado solo texto, pero ya yo le digo script y él dice, ah, ya sé que es una etiqueta, ¿verdad? ¿Qué tiene la etiqueta? src y el nombre del archivo JavaScript. Entonces yo le digo, le voy a decir que esto, ¿sí? Entonces, mi archivo.js. Si yo le estoy diciendo que me cargue mi archivo JS. Voy a quitar este hola mundo para que aquí no se vea nada. Listo, ya tenemos esa parte. Con esto, nosotros será que podemos ejecutar, hacer que se ejecute la ventana, que abra la ventana. ¿Qué me pueden decir ustedes, señores? ¿Qué hará falta o qué les sobrará? Pues para que funcione, yo tengo que tener un archivo JavaScript. Tengo que tener un archivo JavaScript, ¿sí? Si no, no funciona nada. ¿Por qué? Porque él me está diciendo, mire, usted tiene acá, me está solicitando que abra un archivo que se llama mi archivo.javascript, pero no tengo nada.
no tengo absolutamente nada. Entonces yo tengo que hacer mi archivo en JavaScript. ¿Y qué hago en el archivo JavaScript? Pues ahí sí, como es un lenguaje de scripting o de programación, de realizar scripts, pues puedo hacer sencillamente un algoritmo que me permita que al darle clic a unos elementos de menú, pues me abra una ventana, ¿sí? Entonces, miren una de las funciones de JavaScript, se llama window.addEventListener. ¿Se acuerdan cuando trabajamos en Animate? Este addEventListener, que es como añadir un escuchador o añadir algo que nos permita ver qué es lo que se puede realizar. Entonces yo voy a copiar acá, que no quiero ponerme a copiar todo. Estos códigos están acá, miren. Yo puedo utilizar bastante código. Y ahora se me quedó parqueado acá esto. No, bueno, aquí está. No quiero poner a copiar todo. Entonces miren, yo puedo sencillamente decir document, esto es diferente, ¿no? Un escuchador que cuando haga clic sencillamente me ejecute la función que me diga demo, ¿sí? Pero y que me diga demo y me diga hola mundo. Entonces eso es lo que hace, pero digamos vamos a hacerlo como está acá. ¿Qué es? Window.addEventListener. Miren cómo están mayúsculas y minúsculas. Entonces aquí no document sino window, o sea que me abre una ventana. Window.addEventListener load asigna eventos false. Entonces asigna eventos es una función, o sea que la carga, que se cargue la función asignar eventos. Entonces yo le digo acá no click, ¿verdad? Sino load. Entonces le digo load aquí esto no sirve, tiene que quedar exactamente igual. Asignar eventos, false, cierra paréntesis, punto y coma. Yo lo puedo colocar en minúsculas, aquí es el nombre de la función, ¿sí? Asignar eventos, yo esto lo puedo, coma, aquí le digo que sea, perdón, no está entre comillas, está fuera de las comillas, se ve que aparece diferente, cierro, punto y coma. Entonces yo le estoy diciendo acá sencillamente que me cargue asignar eventos, que la carga asignar eventos es falsa inicialmente. Yo voy a cargar esos eventos o esa función solamente cuando le dé clic, ¿sí? Por eso está todo este texto acá. Entonces le digo, la función asignar eventos, ¿sí? Vamos a crearla acá, se llama, estas son palabras reservadas, función asignar, todo pegado, eventos, siempre todas las funciones
tienen el paréntesis. Entonces, ¿dónde comienza la función asignar eventos? Acá donde aparece el corchete, y donde finaliza en el último corchete también. Entonces, todo tiene que tener, la función asignar eventos comienza acá donde inicia el corchete y termina acá. Tiene estas tres líneas, esa función. Luego tenemos una función que se llama click 1, una función que se llama click 2 y otra función que se llama click 3. Entonces le vamos a decir document, aquí está, miren, quitamos esto. Les sugiero que siempre dejemos esto así. Si esto es la función asignar eventos, dejemos organizado que dentro de los paréntesis hacia acá viene esa función. Entonces ya sabemos que esto hace parte de esa función, asignar eventos. Vamos a organizar esto, organizar este código, y tenemos entonces get element by ID, o sea, cargue coja o seleccione, mejor es la palabra, un elemento por el identificador, ¿sí? Por el ID, y ese elemento, miren acá, menú 1, menú 2 y menú 3, ese es el ID, ¿sí? Ese es el ID, menú 1, menú 2 y menú 3. Entonces, esos son los IDs que nosotros vamos a tomar en esa función asignar eventos. Seleccionamos entonces element menú 1, ¿sí? Aquí está, punto add event listener, o sea, esto mismo, que es diferente a mostrar una HTML, ¿sí? Esto lo que estaba haciendo era mostrar un hola mundo. Acá estoy diciendo que ese elemento con ID de menú 1 tenga un escuchador, pues, que cuando le dé clic a la función click 1, entonces nos haga esto, ¿sí? Función click 1. Aquí dice que es falso, que no se active, o sea que no está activa, ¿sí? Aquí están desactivadas inicialmente. Yo las activo solamente cuando le dé clic. Entonces, document.getElement by ID, el ID es el menú 1, un escuchador que cuando haga clic en la función click 1, entonces me envíe una alerta o una ventana. Entonces yo abro y cierro paréntesis, le digo acá entre comillas clic a la función click 1, yo puedo llamar la función de esa manera sin problema. ¿Por qué? Porque no es una palabra reservada. La palabra reservada es esta clic entre comillas, que quiere decir que cuando yo hago un clic. La función yo la puedo llamar como quiera, por eso no está entre paréntesis, ¿sí? Y luego le digo que false, que se ejecute. Esto lo que hago es repetirlo acá con menú 2, lo mismo que estábamos haciendo. ¿Por qué no cambia la palabra clic? Porque la palabra clic es reservada. ¿Listo? Entonces vamos a hacer solo un menú con dos opciones, ¿vale? Ya vamos a tener menú 1 y menú 2, un identificador con menú 1 y menú 2, que nos va a servir para qué? Para identificar el elemento al que le vamos a dar clic y nos va a abrir la ventana.
así de sencillo. Entonces ya tenemos esos indicadores, ya tenemos ese código ahí de la función asignar eventos. Ahora tenemos que darle la función de abrir la ventana del window alert, se llama. Entonces, la primera función es, ¿cómo se llama la primera función? Clic 1, ¿cierto? Miren cómo está acá. Función, siempre function. Entonces tenemos, aquí ya está esa función, ahora tenemos otra función que se llama clic 1, la dejé yo. Se le puede colocarla acá. Y exactamente lo mismo. Yo voy a copiar esto. ¿Sí? Para el paréntesis, es únicamente por el paréntesis. Y luego le digo window alert, o sea que abre una ventana de alerta. Esto no me sirve. Y le digo window.alert, ¿cierto? Se llama sintaxis de punto esto. Window.alert. Hizo clic en el menú tal. Yo le puedo colocar tildes acá, claro que le puedo colocar tildes. ¿Por qué? Porque resulta que todo lo que está entre comillas, ¿cierto? Todo lo que está entre comillas es un texto, así como lo estábamos viendo. Tengo dos funciones, copiemos esto, mire, ya aquí se nos comienza a simplificar todo. Función clic 2. Usted hizo clic en el menú 2. ¿Qué necesito para que corra? Ahora, ya tengo el código en HTML, que es este, y el código en JavaScript, que es este. Aquí está la explicación, ¿sí? Que es más o menos lo que yo les dije, obviamente una versión corta, limitada. Pero ¿qué necesito hacer para que me corra ahora? Listo, faltan los estilos, pero los estilos no los vamos a usar porque pues sencillamente nos va a dar la forma que no necesitamos ahora. Pero ¿qué necesitamos para que funcione esto? Ya tenemos todo el código acá. ¿Qué será lo que necesitamos para que funcione? ¿Ustedes qué creen que nos hace falta para que esto funcione? ¿Qué será? ¿A alguien se le ocurre? Diana Carolina, John Jairo, Steven. ¿Qué será lo que tengo que hacer para que eso me funcione, para que esto me corra, pues? Para que esto me corra. Yo estoy acá mientras tanto haciendo algo. Cerrar el script. A ver, ¿qué necesito para cerrar? ¿Cómo sé yo si cierro el script o no? Contando los corchetes. Y por eso es bueno dejarlo acá. Yo sé que está cerrado, que está bien hecho. Miremos. Esto no tiene problema, finaliza con un punto y coma, es una línea de código. Esto es una función, siempre que hay función, hay generalmente un corchete que abre y cierra, está cerrado, esto es una función, corchete, abre y cierra, está bien, está bien. Aquí está cerrada, está bien. Acá también está bien, aquí lo único que hice fue omitir una función click 3 y un documento, y no es más. Entonces, ahí está bien, está funcionando. ¿Qué más podría ser?
¿Qué se les ocurre, muchachos? Yo estoy adelantando trabajo mientras ustedes piensan ahí. Bueno, se necesita lo siguiente, muchachos. Se necesita crear el archivo en HTML y crear otro archivo en JavaScript. ¿Sí? Yo lo voy a crear acá. Eso que ustedes tienen acá en CodePen, lo que hice fue pegarlo. ¿Sí? Pegarlo en dos archivos, que era lo que estaba haciendo. Entonces, importante esto que vamos a hacer ahora. Ya les comparto. Miren, yo tengo acá una carpeta que se llama HTML CS3. Tengo también el archivo del reloj ya acá preparado. Pero tengo lo siguiente, tengo el menú con JavaScript, el HTML, ¿sí? Que yo lo puedo llamar como quiera. Aquí, ¿cómo lo llamamos? No recuerdo cómo lo llamamos. Tengo ese documento y tengo el JavaScript también. ¿Cómo los creo? Fácil. Lo puedo crear con un bloc de notas, ¿sí? Voy a abrir el bloc de notas. Ya ustedes saben cómo se crea. Entonces copio todo esto, ¿verdad? Ya, lo que estaba le copio esto, lo que estaba en el CodePen, y le digo archivo, guardar como. Y yo le puedo dar cualquier extensión. ¿Dónde lo voy a guardar? Yo tengo pues esto acá, dice escena. Y le voy a decir que me lo guarde como primer HTML5.html. Y me lo guarda. Ya me lo guardó como HTML5 ahí en la carpeta. Se los voy a mostrar. Miren, lo acabo de guardar. Primer HTML5. ¿Sí? Ahí está. Yo le doy doble clic, lo abro. Ustedes no se están dando cuenta, pero no funciona. No funciona, ¿por qué? ¿Por qué no funciona? ¿Quién me puede decir por qué no funciona? A ver, ya no está. Eso, se debe incorporar el JavaScript al HTML. Aquí ya lo tenemos incorporado, ¿sí? Le decimos que va a cargar un archivo que se llama mi archivo.js. Pero ¿qué pasa? Yo no tengo sino el HTML, no tengo el JavaScript. ¿Y el JavaScript cómo se debe llamar? Mi archivo.js. Entonces, ¿qué hago? Otro documento con todo el algoritmo que hicimos y le digo guardar como. Aquí ya no se llama mi archivo.tal, primer HTML, sino le digo mi archivo y ya punto JS. Le digo guardar. Entonces ya me lo guardó como mi archivo.javascript. ¿Sí? Ya me lo guardó. Ya vamos a mirar. Estamos acá. Entonces miren,
mi archivo JavaScript y mi primer HTML. ¿Sí se dieron cuenta? Ahí están los dos archivos. Imprescindible que ese archivo, los dos archivos queden en la misma carpeta. Si usted no tiene el archivo en la misma carpeta, no le va a funcionar. Sencillamente no le va a funcionar. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. Si no tienen los archivos en la misma carpeta, eso no les va a funcionar. Deben tenerlos sí o sí en el mismo documento. Si no, grave. Ahora, uno no funciona sin el otro. Tengan en cuenta eso también. Uno no funciona sin el otro. Entonces ya saben qué es lo que deben hacer. Eso ya creo que ustedes lo habían visto anteriormente en los ejercicios de HTML básico que trabajaban con Dreamweaver, perdón, con Fireworks, etcétera. Entonces, ojo, siempre que llamen una hoja de estilos, que llamen un JavaScript, siempre deben tenerlo en la misma carpeta. Entonces, ahí está la clave. Digamos que ese es el trabajo que hay que hacer. Ese es el trabajo que ustedes deben hacer con los 3 ejercicios. Se los voy a dejar ahí, ¿sí? Lo demás es cuestión de que lo trabajen. ¿De que lo trabajen dónde? Sencillamente con este documento. Trabájenlo con este documento. ¿Funciona? Claro que funciona. Claro que funciona. Aquí esto tiene un pequeño problemilla, ¿sí? Y no va a funcionar. Sí. Teníamos la actividad con HTML. Exactamente. Por eso sé que ustedes ya han trabajado HTML y que se ha podido lograr. Este ejercicio tiene un pequeño inconveniente, un pequeñísimo inconveniente, que tiene que ver con los IDs. Entonces seguramente no les va a funcionar el primero. Les voy a dejar mañana un ejemplo de solamente un ejercicio de una línea que le deben insertar ustedes al código para que les pueda funcionar. Los demás funcionan sin problema, tal cual están acá, tal cual están. Y les voy a dar una pista. Aquí me está llamando algo que se llama menú 1, menú 2 y menú 3. Pero resulta que en el HTML yo tengo solo el head, no tengo nada en el body. Entonces yo tengo que colocarle a algo eso que se llama menú 1, menú 2 y menú 3. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. Aquí en el head no hay nada. Está vacío. Entonces tengo que colocarle algo en el body. Entonces acá, por eso yo les dejé el body, miren. Yo les dejé el body. Aquí en el body ustedes tienen que colocar un elemento que tenga el ID menú 1 o el ID menú 2 o el ID menú 3 para que les pueda funcionar, si no, no les va a funcionar. Esa es la clave. Esa es la clave. ¿Qué pueden hacer? Pueden incrustar
pueden colocar una imagen, pueden colocar un texto, ¿sí? Pueden colocar lo que ustedes decidan, pero a eso que ustedes decidan colocarle el texto, ¿qué más pueden colocar? A un botón, deben colocarle el nombre en el ID, menú 1, menú 2 y menú 3, si no, no les va a servir. Esa es la clave. Ahí se los dejo para los que estén viendo, y los que tengan dudas me pueden consultar y se los voy a comentar por el WhatsApp para que lo puedan desarrollar sin problemas. Pero ahí está la clave, ¿listo? Ahí está la clave. Si ustedes tienen, Diana Carolina y John Jairo, alguna inquietud, yo les voy a compartir esto que acabamos de hacer, se los voy a compartir para que no tengan que escribir todo. Se los voy a dejar así. Se los voy a dejar acá para que lo puedan copiar. Esto es el HTML y esto es que no les podía dejar el primer ejercicio todo listo, ¿sí? Solo en el taller, porque pues tampoco hasta allá. Pucha, ahí apareció una carita. Bueno, esas caritas son son el cierre, ¿no? Esa carita, porque está así. Ya, porque esto con esto es un emoticón ahí todo raro. Separémoslo. Por eso, que les dio un emoticón acá. Ya ahí no tienen emoticón. Ya saben ustedes que el punto y coma pues es un emoticón, entonces por eso aparece ahí. Pero bueno, eso, no sé si tengan alguna pregunta adicional, que no sea con respecto a lo del menú, porque pues si no les habría hecho el primer ejercicio completo. Mañana, después de mediodía que lo trabajen, les recibo las consultas, a todos. Pero trabajen, y ya saben cuál es la clave. La clave es en el HTML, que nosotros estamos llamando algo que tiene un ID, que se llama menú 1 y menú 2, para este caso, pero resulta que en el HTML no lo hemos declarado. Entonces aquí es donde va, mire, aquí en esta parte. Yo les estoy mostrando, no sé, así es. Acá dentro del body es donde va, aquí está la clave, miren señores. Aquí está la clave, acá. Tienen que colocar algo. Tienen que colocar algo que diga ID menú 1. Puede ser, ahí se los dejé, mejor dicho. Que puede ser un texto, una imagen, cualquier cosa que tenga ese ID. ¿Listo? Bueno, entonces, no siendo más, muchas gracias por la atención, por la participación. Damos por finalizada la sesión de hoy. Mañana les voy a dejar como siempre lo que nos comprometimos, los enlaces para que descarguen Dreamweaver y puedan fácilmente utilizar el programa, puedan descargar y lo puedan usar. Y aquí les voy a dar un tip rapidito. Después de que lo instalen, ustedes le dicen archivo nuevo. ¿Qué quieren? HTML. Listo, aquí está, miren, un archivo de HTML, él se lo crea. ¿Qué necesito? Otro archivo nuevo, JavaScript. Aquí está. Y está el archivo JavaScript y el archivo HTML. Aquí en el body es donde va la cosa. ¿Cómo lo pueden hacer? Todos estos son menús, ¿sí? Y ustedes pueden insertar acá cualquier imagen, etiquetas, bueno, cualquier cantidad de cosas. ¿Listo? Ahí les dejo para que después de que lo instalen puedan trabajar. No es sino darle guardar como,
guardan el nombre que le quieran dar al HTML, guardar como, guardan el nombre que le quieran dar al JavaScript, mira, ahí ya tiene .js, y lo guardan todo en una sola carpeta. ¿Listo? Eso era todo. A ustedes, muchas gracias por la atención, por la participación, y a desarrollar los ejercicios que están ahí. Después de mediodía atiendo las inquietudes después de que hayan trabajado, por lo menos un rato. ¿Listo? Que estén muy bien. Muchas gracias por la participación y cualquier inquietud al correo y a los demás medios de comunicación. Que estén muy bien.